Uno de los objetivos primordiales de ADEVAG es mejorar la vida de las personas de la comarca. Y dentro de lo que es la mejora de la vida y la calidad de vida de las personas está la inclusión y facilitar de alguna manera el día a día de todo el tipo y toda la sociedad de lo que incluye la comarca. En esta ocasión, en este proyecto en el que estamos hoy, en el que nos encontramos, es un negocio, un emprendimiento, un proyecto social, que aparte de ser un negocio, tiene un trasfondo social. Y nos encontramos con sus creadoras, que casualmente las dos se llaman Ángelas, ¿no? Ángela y Ángela. Sí. Ángela García y Ángela Pajuelo. Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotras, de compartir este ratito con vosotras y también pues con muchas preguntas, porque realmente este es un proyecto diferente, ¿no? Un proyecto que de alguna manera, pues al tener ese trasfondo social, pues sí puede llegar más al corazón de las personas de la comarca, ¿no? Y es de agradecer, y tenemos que estar todos agradecidos de esta zona, de la gente que vivimos aquí, el tener proyectos de este tipo, ¿no? Porque nos ayudan a todos y eso es lo importante, ¿no? Así que nada, contarme, porque ya empiezo con la curiosidad, ¿no? ¿Cómo os conocisteis las dos? Contarme cómo empezó todo esto, ¿no? Pues nosotros nos conocimos tras nuestro paso por la primera lanzadera de empleo y emprendimiento que se organizó aquí en Villanueva de la Serena. Era una lanzadera exclusivamente para mujeres. Todas éramos chicas y nada, nosotras pues fuimos una de sus participantes. A pesar de ser las dos de aquí, de Villanueva de la Serena, no nos conocíamos anteriormente. Y bueno, la verdad que también era algo muy novedoso para nosotros. Después lo comentábamos, no sabíamos realmente qué consistía eso de una lanzadera de empleo. Y como en ese momento, en nuestra situación, pues nos encontrábamos en paro. Habíamos hecho un parón en nuestra carrera porque las dos teníamos experiencia laboral, pero por otros sectores diferentes. Y en ese momento estábamos desempleadas, pues nos lanzamos a participar en esa iniciativa, aventurándonos un poco, porque ya te digo, no sabíamos muy bien en qué consistía, pero bueno, teníamos muchas ganas de volver a trabajar y teníamos curiosidad en saber en qué consistía esa iniciativa, como te digo. Ahí estuvimos 3 o 4 meses participando en una serie de actividades para aumentar nuestras posibilidades de incorporación laboral, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, porque el emprendimiento no se enfocaba únicamente en el autoempleo, ¿no? en el autónomo, sino que también por cuenta ajena. Pero nosotras se nos presentó allí la iniciativa esta de la lectura fácil en uno de los encuentros que teníamos con expertos, que durante esos meses pues, nos hacían visitas diferentes expertos, nos hablaron de esta técnica inclusiva y nos gustó muchísimo la idea. Nos cautivó. Ahí nos sorprendió cómo esto no se estaba haciendo de forma generalizada ya antes y que nadie en la región se estaba dedicando a ello. Entonces, bueno, pues empezamos ya a darle vueltas a la cabeza, lo hacemos, cómo lo hacemos, qué forma le damos a todo esto, nos unimos, estábamos ahí. Porque antes, disculpa Ángela, hacéis cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, totalmente. En tu caso... Sí, yo me licencié en Ciencias Ambientales y trabajé muchos años en el mundo de la investigación científica, de la naturaleza, el medio ambiente. Entonces no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, empezaron a recortar los fondos de investigación, empezamos a salir gente y llevaba ya un tiempo desempleada. Y vamos, para mí lo de emprender no era una opción, o sea... No estaba en el mapa. No estaba para nada, porque ni en mi entorno, ni en esa cultura emprendedora yo no tenía ningún contacto con ella. De hecho, era a mí algo que me daba un poco de miedo, de reparo, que parece emprender, porque tienes que invertir, porque tienes que... Pero allí, no sé, se nos allanó mucho el camino, lideró la lanzadera Patricia Bardena y es verdad que ella, pues, bueno, nos transmitió que el emprendimiento a lo mejor no es ese concepto que siempre tenemos, de que hay que invertir muchísimo, de que fue de otra manera de verlo y algo como que se podía hacer de forma sencilla, poquito a poco. En realidad estábamos desempleadas, no estábamos haciendo nada. Lo que más íbamos a invertir era nuestro tiempo y en una cosa que la verdad que lo veíamos tan necesario para la sociedad y que no estaba,
Entonces, por eso nos decidimos un poco. O sea, que descubristeis este tipo de trabajo en esa lanzadera, que no lo conocíais antes. Sí, nos visitó Juan José Salado, presidente por entonces de Fundación Ciudadanía, y él ya había hecho alguna acción en cuanto a lectura fácil, puntual, como la adaptación de los derechos humanos en Lazarillo de Tormes, hicieron en algún proyecto alguna adaptación de ese tipo, pero se quedó en una acción puntual. Y nos habló en esa visita de la lectura fácil y ya no lo dejamos escapar. Ya ahí empezamos a preguntarle, danos información, nos encanta la idea. Por ese fin social también, ¿no? Por el fin social. Porque para las personas que no sepan de qué va esto de la lectura fácil, darme una definición corta de lo qué es lo que hacéis vosotros. Adaptamos la información a un lenguaje sencillo, cotidiano y concreto, del que usamos día a día. De manera que toda la complicación de los términos complejos, los tecnicismos o las estructuras gramaticales más complicadas se allana para poder comprenderlo. Para entenderlo. Es una herramienta inclusiva, es como la lengua de signos, el braille o algo similar. Es verdad que ya no solo a nivel de lectura de libros, ¿no? Sino a cualquier tipo de lectura, por ejemplo, de documentación. Es verdad que hay veces que estás leyendo y no tienes ni idea de lo que se está... Como no seas una persona que está metida dentro de lo que es ese nicho concreto o esa actividad, claro. La mayoría de la gente no tenemos idea de muchas veces lo que se dice en los documentos. Claro, hay un montón de documentos tan técnicos que o estás especializado en esa jerga y controlas muy bien el tema, estás habituado a ciertos conceptos, o te pierdes y tienes que leer, releer y volver a preguntar a Google o preguntar a alguien. Al final lo que eliminamos son esas barreras de la comunicación que se encuentra la ciudadanía, porque hay multitud de colectivos que tienen ciertas dificultades y además dificultades considerables a la hora de comprender un texto, por muchos motivos, por deterioro cognitivo, porque desconozcan el idioma, porque tengan una discapacidad intelectual, hay o un TDAH, una dislexia. Es que hay muchísima gente que cada día se enfrenta a unas barreras en cuanto a la comunicación considerables, y eso le limita la autonomía. Claro, y fíjate, ya no tanto a lo mejor que todo es, claro, evidentemente todo cubre toda esa parte, pero tan sencillo como una persona que no está acostumbrada a leer mucho o a leer, pues cualquier cosa se le puede hacer. No, y es que ya no es, o sea, lectura fácil surgió, ¿verdad?, para esos colectivos, porque se calcula que hay un 30% de la población que tiene dificultades de comprensión a diario, con toda la información que hoy en día tenemos por todos lados, que se encuentra. Pero finalmente se aplicó al conjunto de la ciudadanía, porque ya no son documentos súper técnicos, es que a ti te llega una carta de la administración que tiene todo su protocolo, su formalismo, sus bases legales y te pierdes lo que te está... Sí. Pero es que tú te coges las condiciones de una hipoteca y no eres capaz de comprenderlo, o te coges la factura de la luz y no eres capaz de comprenderla. Entonces, se defiende un poco casi para toda la ciudadanía, porque es verdad que el braille está muy enfocado en un colectivo. La lectura fácil es como que abarca casi que a toda la población, sobre todo para ciertos tipos de texto y de información que a todos se nos escapa, porque son términos en los que tú no te mueves a diario y de forma cotidiana. Entonces eso es lo que hace la lectura fácil, te lo pone de forma en unos términos que tú puedas entender a qué se están refiriendo esas ideas, para que tú cuando firmas algo o haces algo sepas realmente y seas consciente de lo que estás haciendo y tengas esa libertad de decidir si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, si te conviene o no te conviene, que no tengas que depender o de lo que otro te cuente o de que simplemente lo abandonas porque como no lo entiendes, al final no te quieres meter en ese... Entonces es un poco lo que hace esta técnica, porque hemos tenido muchos años de accesibilidad física, de rampa, de quitar escaleras, pero la accesibilidad cognitiva se ha ido dejando atrás. Y hoy en día que estamos en el mundo de la información, pues muchas personas se están quedando atrás. Los objetivos de desarrollo sostenible que tanto defienden, que nadie se quede atrás, se está juntando además la brecha cognitiva con la brecha digital. Entonces, bueno, eso es una mezcla ahí que mucha gente pues, genera esa exclusión. Y con esto nosotras lo que intentamos un poco mejorar en ese sentido y facilitar la vida de las personas en ese sentido, de que puedan entender de forma independiente la información que se encuentra. Claro, y entiendo yo que todo esto que habéis contado que está tan claro,
Porque ya, ¿cuántos años llevas con Dile? 10 años. 10 años. Al principio entiendo que tendría su complejidad de hacer entender a la gente este proyecto, no lo sé, contarme un poco cómo fue esa parte. Sí, es que a día de hoy sigue siendo algo desconocido. O sea, no es algo que tú lo presentes y de entrada todo el mundo ya sepa de qué se trata. Imagínate hace 10 años y aquí en la región éramos pioneras en esto de dedicarnos profesionalmente a la lectura fácil, pues llamando a todas las puertas. Puerta por puerta, administraciones, juntas, diputación, ayuntamientos, porque veíamos que se puede aplicar tanto en el sector público como en el privado, pero que en el sector público era la forma el camino, digamos, más directo para que llegara de forma rápida a la población, a más población. La administración pública al final trabaja para la ciudadanía y creíamos que a través de ella íbamos a llegar a la mayor población posible en cuanto a adaptación y a allanar el camino. El beneficio se iba a conseguir, digamos, más rápido. Es que esto es un derecho. Claro, ya. O sea, todas las personas tienen derecho a la información, pero no solo el acceso a la información comprensible. Porque tú puedes acceder a una información, pero si no la entiendes, de nada te sirve haber accedido a la información. Entonces es un derecho, por eso la primera puerta a la que llamar a la administración pública, que es la que tiene que defender los derechos, que se cumplan los derechos de la ciudadanía. Pero es cierto que, como tú dices, era algo muy desconocido. Ahora, cuando tú lo explicas, pues todo el mundo dice, es que esto se tenía que estar haciendo ya. Y de hecho se han dado muchos pasos desde estos 10 años. Se ha avanzado mucho en este sentido. Por ejemplo, en la Junta de Extremadura se ha creado la Oficina de Accesibilidad Cognitiva, porque la física existía hace muchos años, pero la cognitiva no existía. Entonces ya se ha creado a nivel nacional un instituto de accesibilidad cognitiva. O sea, en estos 10 años sí que se ha avanzado bastante. Pero a día de hoy tú le preguntas a alguna persona y conoce el braille y la lengua de signos, pero la lectura fácil todavía no. Entonces no está todavía, digamos, a ese nivel. Aunque claro, luego la gente cuando se lo encuentra te dice, pues yo lo quiero todo así. Claro. Porque claro, la facilidad con que la ley no es solo la adaptación, el diseño también de los documentos, es un poco una multitud de cosas que se tienen en cuenta, porque no es algo que nosotros nos inventemos, esto está estandarizado a nivel internacional, que tiene sus reglas, hay que seguir unas reglas, unas pautas, unos pasos. ¿No? Hay que validarlo con los públicos objetivos para ver que realmente las informaciones están teniendo lectura fácil y se entiendan. Entonces es algo bastante protocolizado, digamos, que tiene su estándar que seguir, sus normas. O sea que lo entiendo que los primeros años fueron complicados, ¿no? Mucha difusión. Mucha difusión. Mucha difusión. Que os tocaría tocar muchas puertas y contarlo mucho, ¿no? Muchas veces. Contarlo mucho, hacer propuestas, ejemplos. Pasó mucho tiempo de no era solo esa fase a la que nos empezaban a llamar. Claro. O sea, pasó mucho tiempo de ir de un lado a otro. Pero luego ves ya la demanda poco a poco. Algunas organizaciones también empezaron a hacer cosas y al final es que como que se palpó que es verdad que esa necesidad estaba ahí y había que hacerlo. Entonces ya sí que... Y además empezaste en un coworking, empezaste a trabajar, creo. Sí, al principio... El primer... Claro, la iniciativa no requería de grandes inversiones, era como bien decía Ángela, y en nuestro tiempo nosotros teníamos nuestros ordenadores, empezar a echar horas y horas a hacer ejemplos, propuestas, demostrar la valía de la técnica, sus beneficios, y no teníamos unas instalaciones ni nada propio, no, pero bueno, sí que se nos cedió un espacio municipal de coworking en el que se nos facilitó esos inicios también y para nosotros, pues hombre, se nos allanó el camino en ese sentido, el poder contar con un espacio de ayuda a esos primeros a los primeros años de emprendimiento, ¿no? Que te dan un espacio así se agradece también. También es verdad que tuvimos ayuda, las ayudas que hay al emprendimiento, las tarifas por ser jóvenes, todo eso nos ayudó porque, como te hemos dicho, pasaron unos años hasta que conseguimos trabajos reales, entonces al final un poco eso nos valía un poco para sobrevivir. Claro. Y bueno, el ayuntamiento se nos cedió el espacio, entonces bueno, nos facilitaron un poco las cosas en ese sentido, hasta que conseguimos
persistentemente no dejarlo, porque nosotros creemos mucho en ello y sabíamos que al final... Esa es la travesía del desierto del emprendimiento. Sí, esa brecha desde que empiezas hasta que te llaman, ¿no? Eso es. Y luego que el emprendimiento no es fácil, porque al final nosotros siempre decimos que tú no sabes de todo. Y emprender no es solo en lo que trabajas. No, es mucho más. Emprender lleva una acción comercial, una acción administrativa, una gestión, y todo eso es nuevo para alguien que nunca te has movido en el emprendimiento. Entonces no es fácil hasta que te haces con todo eso. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que nosotros lo teníamos claro y que es verdad que como nos llevaba de grande inversión, al final lo que estábamos invirtiendo era nuestro tiempo y nuestras ganas, pues decidimos apostar por ello. De eso teníamos mucho. y bueno, y un equipo, ¿no? Al final sois un equipo que entiendo que tiene que haber una empatía o una energía en común que ayude a que eso, porque es mucho tiempo, muchas veces te desesperas, ¿no? Tanto tiempo, venga, vamos allá. Y he ido 20 veces y no me han hecho caso y vuelvo otra vez, poco a poco, ¿no? Y bueno, y después de todo ese proceso de inicio, ¿no? Y de coworking y demás, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Ya aquí donde estáis o hubo intermedio? No, del espacio de coworking sí que ya se nos presentó las ayudas que ofrece Adeva, las solicitamos, se nos concedió y fue para nosotros pues, un cambio radical. Fue una estabilización, o sea, una estabilidad total, un fortalecimiento de la iniciativa brutal, porque nos permitió pues, adquirir las instalaciones que tenemos actualmente, reformarlas y ampliar la iniciativa pues, en horarios de atención al público, en servicios que ofrecemos, en mejorar la imagen que tenemos al final de cara al público. Ya la gente tiene un sitio, nos identifica en un sitio propio, ya tenemos nuestra imagen ahí en la puerta. Y claro, eso para nosotros fue un paso gigante, un paso que sin esa ayuda no hubiera sido posible. No hubiera sido posible porque siempre te da miedo hacer una iniciativa una inversión tan grande, dar ese paso de gigante, como digo yo, para adquirir una instalación, reformar y asumir un gasto de este tipo. Además que estamos en un sitio céntrico de Villanueva, ¿no? En la calle Conventual número 31. Sí. Conventual 31. Al lado del parking de... Sí. Es un sitio céntrico, entiendo que además sí, este local, por lo que me habéis enseñado, son bastantes metros cuadrados, no sé. 240. O sea que al final, pues lo que acabas de decir, ¿no? Sí, que es algo que no nos hubiéramos podido plantear sin una ayuda como esta, vamos, ni por asomo. Entonces para nosotros, por eso te decía, es como si nos hubiera tocado la lotería, porque no hubiéramos podido alcanzar esto, vamos, ahora mismo y no sé si en un futuro. Entonces era algo impensable y la verdad que ha supuesto un cambio, una independencia, pues eso que dice ella, poder abarcar mucho más. Pero fijaros más, estamos hablando de nosotros, de vuestros negocios, de Adeva, ¿no? De este círculo que estamos hablando aquí en este vídeo ahora, ¿no? Pero llegamos a ser conscientes que no solo se acaba ahí, o sea, que toda esta inversión tiene una repercusión social súper amplia. O sea, todo lo que vosotros hayáis ganado en velocidad, en espacios y demás, tiene una repercusión mucho más amplia y, por así decirlo, agrandada, ¿no? Con respecto a la sociedad, de esa lectura más fácil, de esa inclusión. Que yo creo que ahí es donde tenemos, para mí, lo importante de todo esto, ¿no? La repercusión de todo esto, ¿no? ¿Dónde queda, no? Sí, al final todo ha ido un poco conjugándose y es verdad, como te decía, que la demanda ha subido y se están adaptando ahora mismo los acuerdos de la Junta de Extremadura, los plenos de la Diputación de Badajoz, que son cosas bastante sustanciales que si cualquier ciudadano las coge no lo lee, porque es súper farragoso, súper pesado de leer. Como que se hace bola, ¿no? Entonces, claro, son documentos muy importantes que a día de hoy ya se están aplicando a esta técnica y luego nosotros también intentamos un poco que se extienda. O sea, damos formaciones también a esta técnica para que más gente se dedique a ello, para que se vaya extendiendo, se pueda aplicar mucho más, que ya vaya, por ejemplo, también a lo largo de este año hemos trabajado mucho y hemos también colaborado para que en las bibliotecas ya haya una sección de lectura fácil, de literatura, lectura fácil, para que todas las personas con dificultades que antes no iban a la biblioteca, ahora puedan ir a la biblioteca y tengan libros que realmente se adapten a sus necesidades.
Entonces, bueno, se han ido dando pasos en muchos sentidos, pero la idea es que si yo te digo a ti braille y perfectamente lo conoces, que te llegue a decir lectura fácil y lo conozco. Y a día de hoy todavía muchas personas no lo conocen. Que luego les resulta súper interesante y les resulta súper... Claro, porque es verdad que quien no se ha encontrado nunca algo que no haya sido capaz de comprender, que haya tenido que releer o preguntar o llamar. Entonces es muy, muy útil, muy útil. Damos cursos para la administración, para que aprendan un poco a allanar su lenguaje, que les cuesta, porque ya ellos tienen tan interiorizado hablar de esa manera que les cuesta ahora allanar un poco la información para la ciudadanía de a pie. Entonces también damos bastantes cursos al personal de la administración. Todo un poco para que esto se extienda y vaya calando casi que en todos los ámbitos y a todos los niveles. Entonces, bueno, ese es un poco el granito de arena que nosotras intentamos poner en todo esto. Nos hemos quedado aquí, es verdad, en nuestra ciudad y estamos también contentas por eso, por habernos quedado en nuestra región y hacerlo desde aquí. Pero al final estamos intentando, hemos ido hasta Cuba con este proyecto, por ejemplo. Cuéntame eso de Cuba, Sí, fuimos a través de un proyecto de cooperación. Y allí en La Habana también llevamos la lectura fácil, ellos también empezaban a desarrollar un poco lo de cuenta propista, que llamaban ellos lo de las iniciativas privadas, no eran capaces de que la gente entendiera todos los trámites, todo, pues lo aplicaron a todo ese tema para que pudieran montar sus negocios, lo aplicaron a la literatura, porque ellos como que implican mucho a la comunidad en el desarrollo. Entonces vieron que era una herramienta que les iba pues, a venir genial, porque lo veían que era adaptarles un poco a ese camino, a esas personas. Y allí estuvimos pues, un mes y pico con ellos trabajando y súper contentos. Y a día de hoy fue hace unos años, ellos siguen haciendo cosas. Allí la administración lo que detectó es que invertían mucho tiempo en resolución de reclamaciones, dudas, que muchos expedientes no se resolvían porque la gente al final los abandonaban y no montaban sus iniciativas por cuenta propia, que tenían unos gastos, unos costes en tiempo y en dinero, que eso había que solucionarlo, que la ciudadanía no participaba como ellos querían que participase y al final vieron el beneficio y súper agradecidos de cómo mejoraron esas cifras, de cómo la gente participaba, de los negocios que pusieron a partir de ese momento, incluso del nicho de trabajo que se le creó a las personas con discapacidad como equipo validador, porque es un nicho de empleo nuevo para las personas con discapacidad que validan estos textos adaptados. O sea que el beneficio en la población, ellos lo descubrieron también súper rápido y, como te digo, en cuanto a costes económicos y de tiempo para la administración, para la nuestra igual. Es que fíjate, aparte del carácter social que tenga, invertir, o sea, lectura fácil es invertir, con un retorno de inversión importante. Porque lo que acabas de comentar yo creo que es súper importante. En la actualidad, y a nosotros aquí a nivel nacional pasa, la administración gasta mucho tiempo y dinero en resolución de dudas y quejas y reclamaciones, muchísimo. Y hay ayudas que se pierden. Porque la gente no llega. No lo comprende, tiene miedo, O te llega lo típico, tienes que subsanar y ahí te separan porque no saben. Claro. Por no hablarte ya del beneficio a nivel ya de habilidades sociales, que es como una terapia. Nosotros hemos trabajado clubes de lectura fácil, las personas mayores que no salían de su casa, pues porque ya, yo qué sé, había muchos miedos, porque no tenían una relación social establecida. Allí encontraban a un grupo de iguales con los que leían, que eran gente que no han tenido acceso a la formación por lo que han vivido, ¿no? Sí, porque antiguamente pues, era trabajar y había que ayudar en casa. Pequeñitos al trabajo sin hacer... Entonces no tenían una fluidez lectora, nunca se habían puesto a leer delante de nadie en voz alta. Bueno, le han encantado los clubes de lectura fácil, aquello era una terapia. Pues mira, ahora que lo nombráis, ¿no? El tema de la lectura, de los clubes, contarme algún caso habrá, ¿no? Yo qué sé, alguna anécdota de alguna persona que vosotros hayáis dicho, wow, de ser conscientes de realmente del beneficio que estáis aportando con vuestro proyecto. ¿Alguna anécdota tendréis? En los clubes sobre todo no, porque es cuando más contactamos con las personas y hay muchos casos pues sobre todo en los pueblos más pequeños donde mejor funcionan, porque pues una señora se había quedado viuda, no salía nunca de casa, jamás, ya era
Tú sabes, allí la bibliotecaria siempre tira un poquito de ella y 20, que yo no leo, a mí no me gusta leer, yo jamás he leído, no sé ni medio leer bien, me da... Pues lleva ya varios años en el club, porque ha encontrado ahí un respiro, es algo súper distendido, en los que comparten, hablan de sus experiencias, de todo lo que les lleva a la lectura. Es una lectura fluida que al final no es farragosa, como si tú ves el Quijote, lectura fácil, no tiene nada que ver con el original. Entonces, pero las ideas están ahí, la historia está ahí, porque es la misma, o sea, no se cambia la historia para nada, simplemente se cambia la forma de contarlo. Y bueno, hemos tenido gente también con discapacidades visuales, que allí con lupas leyendo en los libros, pero nunca faltan a las sesiones porque les encanta. ¿Os habéis emocionado? Mucho, muchas veces. Muchas veces. Sí, mucho. Incluso las sesiones de validación, tú ves cómo van mejorando esas habilidades, cómo esa persona se va desarrollando personalmente, va adquiriendo una mayor autonomía. Ya no tiene la dificultad que tenía antes, que para nosotros nos conlleva muchas veces tener que ir cambiando a las personas que participan en esos grupos de validación para autoexigirnos mucho, porque claro, como van mejorando esas habilidades y esa capacidad de comprensión, a nosotros como que nos aprietan menos, ya lo entienden con mayor facilidad y hay que ir renovando periódicamente a las personas que integran el grupo o tener un grupo bastante heterogéneo para que a nosotros nos digan realmente qué nivel más bajito, o sea, cuál es ese nivel que tenemos que apretar la tuerca para que les llegue a la mayor gente posible. Es muy satisfactorio porque en todos los ámbitos, con las personas con discapacidad, es verdad que antes se tenían que ir a libros infantiles de niños y son personas adultas, no quieren leer libros de niños. Entonces ya tienen muchos recursos a su alcance adaptados a sus intereses. Pero, por ejemplo, también hemos hecho materiales educativos y los niños y niñas que abren un libro de texto y que no son capaces de ver esas páginas llenitas, pues le ponen la información de otra manera que les motiva mucho más, que tiene más imágenes, que les da un poco resaltar lo importante, y son capaces de adquirir esos conocimientos y de aprobar los exámenes. Pues eso también te lo agradecen, los padres te lo agradecen un montón. Pero es que hemos adaptado también leyes y los propios técnicos que usan las leyes originales nos han agradecido que le hayamos hecho una ley adaptada que hasta ellos ya son capaces de entender, porque hasta la propia ley original a veces se les escapaba. Entonces, pues satisface mucho todo esos feedback, todas esas respuestas, porque es cuando ves realmente que es necesario, que es útil y que da mucho beneficio y que realmente le facilita la vida a la gente. Entonces, a nosotros nos encanta. Para que no es un trabajo, la verdad, que no es un trabajo. Se ha convertido en nuestra pasión por todo ese beneficio y por la cercanía con la gente. Que ya solo con saber que mejoramos un poquito la vida de las personas, que mi padre son felices. Se ha leído de libros, no sé qué, que hace que ya no leía porque estaba frustrado, y mira, se la ha leído súper bien, está súper contento, porque pues todas esas cosas. Abuelos que los nietos ven que a sus abuelos leen y de alguna manera estamos incrementando que la juventud pueda tener esa pasión Sí, también a veces se usan para niños, adolescentes, para que vayan adquiriendo el hábito lector, porque bueno, no es la obra original, que sobre todo a veces les obligan a leerse muchos clásicos que les cuesta, sí. Y de esta manera pues les allana un poco el camino, van cogiendo el gusto por la lectura, aunque llegue luego la lectura estándar, pero es una manera un poco de engancharlo, que tú sabes que muchos rehuyen mucho claro. de la lectura y tienen muchos problemas de comprensión además, entonces es una manera también, un vehículo de irles un poco ayudando a mejorar esa comprensión, a generar ese gusto por la lectura, a que vayan cogiendo ese hábito. No sé, tiene mucha utilidad. Y dentro de todo este camino, pues, además por medio, ¿no? Sí. Ahora nos enseñaréis un poco el local, sí. veremos un poco todas las partes que tenéis, los departamentos y demás. Y nada, agradeceros vuestro tiempo por atendernos, por intentar también de difundir por los proyectos que están dentro de Adebas, que son variopintos, ¿no? Uh-huh. Y también, pues, que por parte no solo de Adebas, yo creo que de toda la comarca, os animamos a que sigáis este camino yo creo que no lo vais a dejar, yo creo que no lo vais a dejar nunca. Sí, y que si está en nuestras manos, ¿no? Para que sigáis ahí aportando, pues, el valor que estáis aportando a la comarca, dos mujeres emprendedoras y que os vaya muy bien. Y otra cosa no podemos decir. No, nosotros agradecer a Adebas, por supuesto, porque ha sido un cambio, para nuestra iniciativa enorme. Estamos
súper contenta, súper orgullosa. Bueno, enseñamos la instalación cada vez que viene, muy, no sé, muy agradecida mucho. Que es verdad que es un camino que es largo, pero es una inversión enorme y lo agradecemos un montón. Y también la oportunidad de esto de que difundáis todos los proyectos, la oportunidad de que pues seguro que ahora ya una poquita de más gente conoce la iniciativa y nosotros la agradecemos mucho porque intentamos hacer bastante difusión, pero que somos conscientes siempre es poco, ¿no? de que siempre todavía se queda. Entonces, bueno, agradeceros eso, que hayáis venido aquí, que nos hayáis visitado y que, bueno, y animar también a otras personas, a otros emprendedores o proyectos, ¿no? A que vayan a llevar. Sí, no, y por supuesto que cuenten, que se animen también a dar el paso y a contar con las iniciativas y las ayudas que da ADEVA, porque para las empresas es un granito importante. Un granito importante, da mucha estabilidad y... Es un gran impulso, la verdad, que es desconocido, como tú decías, pues nosotros lo sabemos, pero nosotros bueno, es que está a la vista, entonces sabemos, y pues lo vamos diciendo, ¿no? Que ha sido una gran ayuda, la gente lo sabe y vamos diciendo que ha sido de ADEVA, pero es verdad que yo conozco que a veces la gente, ADEVA, entonces está bien que hagáis estas iniciativas para que la gente sepa todos los recursos, que a veces tenemos muchos recursos a la mano, pero no somos capaces de llegar a ellos, entonces se agradece todo esto. Y ahora lo leemos incluso mejor con vosotras, ¿no? Claro. En cualquier caso, cuando haga falta lo podemos aclarar sin problema. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Mi nombre es Carmen García, soy técnico en desarrollo rural en el Grupo de Acción Local de ADEVA y ahora mismo nos encontramos en el Parque del Rodeo de Villanueva de la Serena, localidad socia de ADEVA y donde además se ubica la empresa y el proyecto del que os voy a hablar a continuación, que es Dile Lectura Fácil, Sociedad Cooperativa Especial. Dile Lectura Fácil nos presentó solicitud de ayuda a la cuarta convocatoria pública de ayudas, en la cual se presentaron para el artículo en el cual se encuadra su actuación 47 expedientes, de los cuales quedaron 31 en firme y solamente 15 obtuvieron subvención. El resto quedó fuera por falta de crédito, ya que no había dinero suficiente para atenderlo todo. Pero Dile sí que fue beneficiaria de las ayudas y ello fue así porque consiguió una altísima puntuación en la baremación del expediente, lo que le otorgó un 75% de porcentaje de ayuda, el porcentaje máximo de ayuda. También consiguió esta alta puntuación porque es un proyecto innovador, tiene un alto carácter innovador, ya que ya que en la localidad está muy poco desarrollado. Se considera poco desarrollado cuando existen entre 1 y 5 empresas que se dedican a la misma actividad. Dile surgió para fomentar el acceso a la lectura fácil, aplicando una técnica innovadora y traduciendo, digamos, los textos, adaptando los textos para personas con dificultades, sobre todo aquellas que tienen dificultades de comprensión y que están en riesgo además de exclusión social, como pueden ser, por ejemplo, pues inmigrantes recientes, personas que tienen deterioro cognitivo, personas con autismo, TDA, etc. Surgió sobre todo y a raíz de que sus socias fundadoras se involucraron y hicieron la primera lanzadera de empleo, de emprendimiento que se hizo en Villanueva de la Serena. Entonces, diversas organizaciones y la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Villanueva, les ayudaron, cediéndoles un pequeño espacio en Cowork, que les ayudó a sentar las bases de esa técnica y a desarrollarla. Pero ya llegado ese momento, ellas necesitaban unas instalaciones en las que seguir creciendo como empresa y desarrollar su actividad. Por ello es por los que nos solicitaron ayuda para el traslado, la ampliación y la modernización. Con los objetivos, pues, por supuesto, de consolidar y de crecer y sentar las bases de su actividad empresarial, con el objetivo de incrementar su producción y de ofrecer nuevos servicios que antes no podían
por lo reducido del espacio y por los horarios de apertura, que eran de 8 a 3. ¿Y para realizar qué actividades? Pues la creación o adaptación de materiales a la lectura fácil en diversos ámbitos, como por ejemplo la cultura, legal, administrativo, con el objetivo de la formación y capacitación en el uso de la técnica, que va a favorecer por un lado lo que es la lectura y por otro lado va a favorecer el acceso al mercado laboral en un nicho de mercado que es bastante novedoso. También con el objetivo de desarrollar actividades de venta de esos materiales adaptados y de promover esa lectura inclusiva. Entonces, para conseguir todos esos objetivos y desarrollar esas actividades, nos solicitaron inversión para la adquisición de un inmueble en la que poderse implantar, para la obra civil necesaria para adaptar ese inmueble a las necesidades de la empresa, creando 2 aulas formativas, un despacho de dirección, una sala de reuniones y 2 aseos, uno de ellos adaptado. También solicitaron subvención para el mobiliario necesario, lógicamente, para las aulas, pupitres, sillas y para el despacho de dirección y la sala de reuniones. También el equipamiento, ordenadores, pizarra digital, impresora, copiadora y todo el equipo informático necesario para poder desarrollarlo. También solicitaron subvención para los rótulos publicitarios, rótulos luminosos publicitarios, para honorarios y asistencias técnicas, es decir, los costes de la redacción de proyectos de obra y de la dirección de obra, y para la licencia de obra. Esta inversión inicialmente presentada ascendió a más de 258.000 euros, que por el porcentaje de ayuda del 75% que se le concedió, llegó a una ayuda de casi 194.000 euros. Posteriormente presentó 3 modificaciones que fueron autorizadas por el Grupo de Acción Local, siendo la inversión ascendiendo a más de 344.000 euros, sobre todo debido a la subida de los precios del mercado, aunque lógicamente el 75% de ayuda siempre se siguió calculando sobre el presupuesto inicialmente presentado y aceptado. Finalmente se certificó y se pagó, cobraron una ayuda de más de 193.000 euros. Y este proyecto supuso la consolidación de los puestos de trabajo, el de las 2 socias trabajadoras de DIL, Lectura Fácil.